Push y pop son dos instrucciones que lo que hacen es guardar en la pila registros. Cuando lleguemos a la parte de interrupciones, vamos a ver que cuando aparece un pedido de interrupción o de excepción, que es la palabra que vamos a usar nosotros, automáticamente se guardan en la pila todo un conjunto de registros. Vamos a ver nosotros que no es la totalidad de los registros, sino aquellos registros que por formación de la arquitectura y por filosofía, don José Arm consideró que eran los importantes para guardar en la pila. Puede darse el caso que nosotros decíamos que es importante para nosotros alguno de los registros que no fueron salvados automáticamente en la pila y que decidamos nosotros guardarlo. Para eso tenemos instrucciones. Por ejemplo, la instrucción push y pop. Si ustedes recuerdan, al final de la clase pasada estuvimos hablando del load múltiple y del store múltiple. Es decir, eran instrucciones que nos permitían guardar múltiples registros en memoria dadas por un puntero. Nosotros elegíamos qué registros queríamos utilizar y a su vez teníamos la posibilidad de cargar desde memoria múltiples registros. Nosotros decíamos desde qué posición de memoria queríamos cargar y dábamos la lista de los registros a los cuales queríamos cargar desde memoria. Push y pop pasan a ser entonces casos particulares de lo que estamos diciendo. Push y pop son guardar en la pila, en este caso ya no en memoria en general, sino en la pila, un conjunto de registros. Ese conjunto de registros va a usar como puntero, ya no lo podemos elegir, como puntero va a utilizar el puntero de la pila, el stack pointer, es decir, el registro R13. Entonces, si yo le digo, por ejemplo, push R0-R7 LR, ¿qué es lo que va a hacer el microcontrolador? Push es empujar. Va a meter el registro de R0. Va a guardar ¿en dónde? La dirección apuntada por el reloj. No. En la pila. Es decir, está usando implícitamente el stack pointer como puntero a memoria. Push no me da la opción de elegir qué registro quiero usar como puntero a memoria. Entonces, push guarda R0 a R7. Acuérdense que el guión este era equivalente a cuando imprimíamos y decíamos que quería imprimir desde la página 1 hasta la 14, escribía 1-14. Esto es equivalente. Guarda en la pila los 8 primeros registros y el link register. Entonces, usa el R13, el puntero a la pila, para guardar en memoria, ¿qué cosa? Los registros R0 a R7 y la dirección de retorno. El link register era la dirección de retorno. Cuando yo tenía un llamado a subrutina, la dirección de retorno se guardaba en el link register. Era una forma medio primitiva que se tenía, pero para llamar a subrutina y no crear instrucciones especiales. Ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle. Entonces luego vendrá push, supónganse porque quiero entrar en una función en la cual voy a usar a mansalva todos los registros. Push, este conjunto de registros. Acá viene el cuerpo de la función que quiero hacer y cuando termino hago pop. Ahora, ¿pero por qué? Fíjense que hay una sola diferencia entre el push y el pop. ¿Cuál es esa diferencia? Porque acá hago push de R0 a R7, pop de R0 a R7, es decir, restauro de lo que estaba en la pila a R0 a R7. ¿Y qué otra diferencia hay? El último parámetro. Bien. A ver, nosotros decimos que estamos utilizando para guardar en la pila, ahora vamos a ver en el orden en el cual se guardan los registros en la pila. Para hacerlo totalmente simétrico, yo lo que tendría que hacer es pop de R0 a R7 y para hacerlo simétrico tendría que poner link register.
para hacerlo exactamente lo mismo que hice los push. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? ¿Qué es el link register? ¿Qué dijimos que es el link register? ¿Qué guardé en el link register? La dirección de retorno o la subrutina. O cuando invoco una función. Entonces, para retornar a esa dirección, la próxima instrucción tendría que ser llevar al contador de programa la dirección de retorno. De vuelta, move es de derecha hacia izquierda, lo que hace es copiar el link register en el contador de programa, y con lo cual vuelve a ejecutarse el programa que se supone que en un determinado momento yo llamé a una función, ejecuto la función y quiero retornar. Entonces aquí se me guardó en el link register la dirección de retorno, es decir, esta es la dirección de retorno. Ejecuté la función y debo volver. Y continúo con la ejecución de, por ejemplo, el programa principal. Acá fíjense que yo hice, por hacerlo simétrico, dije pop R0 R7 y link register. Y luego digo move al contador de programa la dirección almacenada en el link register. Si yo utilizo esta forma abreviada en la cual digo que el pop va a ser de R0 a R7 y al contador de programa, lo que estoy haciendo es ahorrándome una instrucción, haciendo lo mismo. Esto nos pone de manifiesto dos cosas importantes. La primera de ellas es que yo no tengo obligación de popear, permítanme la palabra que no existe en castellano, de popear lo mismo que pushé. Es decir, que yo podría, por ejemplo, popear desde R5 hasta R12. Sí. Ustedes recuerden la frase insigne de nuestro curso. El micro es un siervo fiel y estúpido. Va a hacer lo que yo le diga que haga, pero solamente eso. Entonces yo le digo pop, al revés si quiero, en lugar de R0 a R7 que diga R6, R7, R6, R5, R4, R0, sí, lo va a hacer. Es mi responsabilidad. Entonces, primero, la primera conclusión es que no tengo que popear en el mismo orden que pushé. Yo tengo supuestamente el criterio para decidir cuál es la mejor forma para popear. ¿Está claro? ¿Sí? Segundo, y esto es muy importante, se supone que en el momento que voy a hacer los pop, el puntero a la pila está en la dirección adecuada. Vale decir que si yo en el cuerpo de la función usé push, tendré en el cuerpo de la función hacer los pop necesarios o mover el puntero a la pila en forma adecuada, de manera que cuando haga los pops que sean la contraparte de estos push al principio, el puntero a la pila esté en el lugar adecuado. Porque si yo moví el puntero a la pila en la mitad de la función, va, como es un siervo fiel y estúpido, va a empezar a popear de lo que sea. Se debe sobreentender que el puntero a la pila no lo voy a mover innecesariamente. Entonces, de vuelta, importante. ¿En el cuerpo de la función puedo usar otros push y otros pop? Sí. Pero tiene que garantizarme que el puntero a la pila en el momento de retornar esté en el lugar adecuado. ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿para qué me sirven push? Para salvar registros, que yo, por ejemplo, en esta función los voy a usar. Entonces, los guardo en la pila para reservarlos. Cuando termina la función, los restauro para continuar con la ejecución normal del programa principal. Acuérdense lo que era el signo de interrogación. ¿Qué significaba el signo de admiración? Perdón. ¿Qué significaba el signo de admiración?
No, eso es en C. Postindexado. Es decir, que se hacía la operación y automáticamente se incrementaba o decrementaba el registro que se estaba utilizando. Entonces, acá tenemos, como el registro que se está utilizando es el puntero a la pila, esto equivale al manejo de la pila para guardar o para recuperar datos. Entonces, acá lo que estamos poniendo de manifiesto es store múltiple y estamos diciendo que yo puedo guardar con preincremento o con postincremento. Es decir, preindexado o postindexado. De acuerdo a la forma que yo quiera indicar, con movimiento previo o movimiento posterior de los punteros. El push y el pop quiere significar que guardo en la pila valores y automáticamente se incrementa el puntero a la pila para apuntar a la próxima posición de memoria en la cual puedo guardar nuevos datos. Es decir que la ventaja que tiene push y pop es que tiene autoincremento y autodecremento, según el caso, según lo que corresponda, para guardar en la pila y para restaurar en la pila sin tener yo que mover el puntero, sino que el push y el pop me mueve automáticamente el puntero. Es decir, el registro R3. Por ejemplo, push R0. ¿Qué es lo que hace? Decrementa R13, es decir, el puntero de la pila, en 4 y guarda el contenido de R0 en esa nueva posición de memoria apuntada. Dicho de otra manera, el push lo que hace es decrementa y guarda. Es decir, que las operaciones de push en la pila decrementan el puntero de la pila. Lo cual se consideró que era válido desde el punto de vista que uno supone, imaginemos que abajo tenemos la posición de memoria 0, las variables crecen en el sentido de que cada vez que agrego una nueva variable la voy agregando a una posición de memoria mayor. Es decir, la primera variable la voy a poner en la posición de memoria 0, la segunda variable en la posición de memoria 4 y así sucesivamente. Así que las variables crecen con la memoria mientras que la pila decrece en la memoria. O sea, a medida que voy haciendo push, estoy decrementando el puntero a la pila. Y cuando hago pop para retirar de la pila, lo que hago es incrementar el puntero a la pila. Eso se hace automáticamente, es decir, que no me tengo que preocupar por incrementar o decrementar el puntero de la pila. Cada push y cada pop automáticamente manejan de A4 el puntero a la pila. Entonces, decremento, guardo para hacer push y leo e incremento para hacer pop. Cuando se push, el stack pointer queda apuntando a la última dirección llena o a la siguiente. A la última llena, porque fíjense que primero, cuando hago push, primero decrementa y luego escribe. Cuando hago pop, justamente al revés. Primero leo y luego decremento. Es coherente. ¿Alguna pregunta? Con lo cual, supongamos que R0 tenga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuando yo hago el push, lo que hago es la pila, acá se pone de manifiesto que la pila decrece. Es decir, que a medida que voy guardando, decrece la pila. Y cuando hago pop, lo que hago es crecer en posiciones apuntadas por el puntero a la pila. Con lo cual, cuando yo hago push,
decremento y guardo, y cuando hago pop leo e incremento. Entonces hago push y guardo en la posición de memoria, primero decremento y guardo, y me quedará en los 4 bytes 1, 2, 3, 4, que era el contenido del registro R0, y cuando hago pop lo que hago es leer, guardarlo en el registro R0 e incrementar en 4 el puntero a la pila. Entonces, ¿puedo usar push y pop en las pilas, en las funciones? Sí. Puedo usarlo para hacer push si quiero en forma individual o si quiero en forma consecutiva, poniendo todo el conjunto de registros que quiero pushear. Para hacer pop lo mismo. Acá lo que queremos poner de manifiesto es el orden. Cuando yo hago push múltiple y hago pop múltiple, el micro automáticamente se encarga de ser coherente consigo mismo. Acá lo queremos poner de manifiesto. Si yo lo último que pusheé es R2, lo primero que debo popear es R2, porque el puntero a la pila me quedó apuntando a donde estaba guardado R2. Entonces, salvo que quiera hacer otra cosa, tengo que popear en el orden inverso al que pusheé. Y acá tenemos una instrucción que es, yo acá escribí anteriormente move link register al contador de programa. Si escribo esto, el compilador me va a decir, mire, lo que escribió no está mal, pero en realidad lo que tiene que utilizar es branch and exchange link register, por algunas implicancias que vamos a ver más adelante. Branch a la dirección apuntada por link register. Branch es saltar a la dirección apuntada por link register. Desde el punto de vista conceptual parecería que es lo mismo que mover el link register al contador de programa. Pero tiene el branch and el exchange, BXLR, tiene algunas implicancias que vamos a ver un poco más adelante en la misma clase de hoy. ¿Alguna pregunta? Vamos a hablar ahora del registro de estado de programa, del micro. Es un resumen del estado en el cual se encuentra el micro en este momento. En realidad, el registro de estado consta de 3 subregistros que están preparados de manera tal de que no se superpongan los bits que representan cada uno de estos subregistros. Vamos a ver ahora qué significa cada uno de ellos. Pero lo primero que nos aparece es que este APSR son los flags. Flags negativo, de 0, de acarreo, de overflow, y el QFlag, que vamos a ver más adelante qué significa. Y está el IPSR, la I será de interrupción tal vez, que nos aparece el número de excepción. Fíjense que están desplazados, que no se superponen, es decir, que yo puedo orear estos 3 subregistros para formar el que me aparecerá como registro de estado de programa. A ver, el APSR es el Application Program Status Register, es decir, que tiene los flags de la unidad aritmético lógica. Lo que describimos recién como flag de signo, 0, acarreo, overflow, y el QFlag, que nos va a merecer un análisis posterior. El IPSR efectivamente es el Interrupt Program Status Register, y lo que guarda es la excepción que está en este momento ejecutándose. Si estamos ejecutando una excepción, ¿para qué? Para que si alguien quiere meterse a trabajar ahora, sepa que hay corriente, una excepción, y qué excepción es la que se está ejecutando. ¿Qué interrupción? Por ahora, interrupción se está ejecutando. Entonces, en el IPSR tengo la indicación de cuál es si se está ejecutando alguna excepción, la que está en este momento vigente. Y el IC Field es ya registros muy específicos que involucran. La clase pasada hablamos de la instrucción IF.
que abarcaba en forma condicional a 4 instrucciones. Y que dijimos de que si aparecía cuando se estaban ejecutando esas 4 instrucciones un pedido de interrupción, se guardaba dónde estaba en ese proceso de ejecución de 4 instrucciones para retomarlo exactamente igual a como estaba antes. Y eso es lo que pasa. Si nos aparece una interrupción, vamos a guardar el estado de los flags y a su vez vamos a guardar también el estado del if-then block information. Es decir, el estado en el cual se encontraba, fíjense que son campos de a 2 bits, nos marca en qué punto se encontraba la ejecución de la instrucción if-then. Entonces, todo esto forma parte de lo que llamamos el Program Status Register del micro. Pregunto, ¿esto lo podrá manejar cualquiera? ¿Cualquiera podrá acceder a este registro de estado del micro? ¿Cualquiera podrá llegar a hacer un destrozo con el registro de estado del micro? Me parece, porque acá fíjense, tenemos cosas importantes, como por ejemplo la excepción que se está ejecutando ahora. Imagínense que alguien vaya y sobreescriba eso. O que alguien venga y escriba sobre el valor del if-then y me cambie lo que va a pasar cuando retorne la interrupción. Evidentemente que el acceso a este registro tendrá que estar restringido solamente a quien seguro que sabe muy bien lo que quiere hacer. Con lo cual, bueno, acá tenemos el registro condensado, es decir, haciendo la OR de estos 3 subregistros y que vemos que no guarda diferencia. Entonces, lo que estaba diciendo es que para poder acceder a estas instrucciones, a estos registros que son muy específicos, tendré que tener la autoridad necesaria para poder hacerlo. Es decir, que la rutina de barrido de teclado, por decir una rutina sencilla, una aplicación muy simple, no tendrá que tener acceso a este registro. Tendrá que tenerlo aquel que tenga las credenciales necesarias. Por ejemplo, el sistema operativo con autoridad como para tomar decisiones sobre todos los restantes. Con lo cual empezamos a vislumbrar que voy a necesitar crear algún tipo de alternativa en cuanto a poderío para decir quién tiene autoridad para ciertas cosas y para quién no. Es decir, que voy a crear por lo menos 2 niveles, uno que serán aplicaciones simples de usuario y otras aplicaciones que serán de sistema operativo. El que va a tener la autoridad como para decidir qué hacer con alguna función que esté medio tildada y que necesite despertarse.